tema es cómo expresar mi gratitud a Dios. Lo que marca muchas veces la vida del hombre es la ingratitud o la gratitud. Depende cómo tú veas la vida. Dice que la vida es como un espejo. Si tú le haces caras feas al espejo, ¿qué va a hacer el espejo? Va a hacer caras feas. Pero si tú le sonríes, te va a sonreír. El espejo responde de acuerdo a cómo nosotros expresamos nuestra cara, nuestro afecto. Si tú insultas al espejo, recibe. La vida es así, hermanos. Si tú agredes la vida, agredes el mundo, vas a recibir lo que le das. Amén. Y la ingratitud del hombre ha traído sufrimiento. Puede haber sol como hoy y muchos pueden decir: este sol, qué calor, mira, se me pega la ropa. O puedes decir que: Señor, gracias por el calor. Eso ayuda a las plantas, a la fotosíntesis, ayuda a secar la ropa, ayuda a que las bacterias, los hongos no se reproduzcan. ¿Amén? La luz, cuando tú abres en medio de la oscuridad se va. Amén. Desaparece por la luz. Y vemos y damos gracias y decimos: aunque haya calor, gracias a Dios puedo sentir el calor. Hay gente que ya no siente. Amén. Entonces vamos a este tema. Ve por favor a Lucas 17:11. Lo vamos a leer del 11 al 19. Todavía lo voy a leer en mi Biblia. Una manera de estudiar la Biblia es de manera sistemática, pero nos ayuda a primero leer el texto, interpretar el texto de acuerdo a la época y aplicar el texto. Entonces ahorita vamos a leer el texto, se los voy a leer, quiero que me pongas atención y de ahí lo vamos a estudiar en la Biblia. ¿Sale? Habla de 10 leprosos que son sanados, está en Lucas 17 del 11 al 19. Entonces déjame leértelo. ¿Sale? Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo con signos de admiración: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Esa es la historia que nos narra Lucas. Pero ahora vamos a ver el contexto. ¿Por qué los leprosos, siendo judíos, entre ellos andaba un samaritano que no merecía estar junto con los judíos, pero todos eran leprosos? Y dice que ellos estaban de lejos y le gritaron a Jesús. Amén. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento para entender por qué los leprosos se podían juntar. ¿Sabe? Siguiente. Ve por favor a Levítico 13:45 y vamos a ver el contexto. Levítico 13 nos dice referente a las leyes del leproso. Por ley, en esa época no existían los médicos, ¿sí? Ni tampoco existía un registro civil jurídico. Si había algún problema de la ley jurídica, ¿con quién iba? Con los sacerdotes. Y si había algún enfermo, ¿con quién iba? Con el sacerdote.
Si tú estás enfermo, ¿con quién tienes que ir? Con el médico y pedir oración. Amén. Y si estás en pecado y estás enfermo, puede ser la enfermedad por pecado. Ve al pastor, no, ve a arrepentirte. Pídele perdón a Dios y verás que las consecuencias del pecado, muchas desaparecerán. Amén. Entonces, la lepra, ¿qué es la lepra? La lepra es una bacteria que entra al sistema nervioso. El sistema nervioso es el que tú puedes sentir, tocar. La bacteria ataca el sistema nervioso y pierdes el sentido del tacto, pierdes la sensibilidad. ¿Has visto a las personas diabéticas que pueden tener una alfiler en el pie y no lo sienten? Y no lo sentía, señora, dice, no, perdió esa sensibilidad. Eso es el caso de la diabetes. En el caso de la lepra, así era. La gente se podía estar descarnando, se echaba a perder su piel y se le podían estar cayendo las orejas, la nariz. Por eso parecían gente muy fea. Le salían llagas, ¿sí?, blancas, blanquecinas, y luego se comenzaban a oscurecer y ellos no sentían el dolor. Y esto se hace referencia lo físico a lo espiritual. ¿Y qué representaba la lepra? El pecado. El pecado te hace insensible. Amén. Cuando pecas por primera vez te sientes mal, pero la conciencia por el pecado se va endureciendo al grado que puedes estar en pecado y el pecado atrae más pecado y ya no te importa. Amén. Ya no lo sientes. Puedes vivir en una relación incorrecta, pero ya no si te sientes mal, ¿sí? Porque el pecado te hace insensible, te endurece. Oye, ¿por qué tratas mal a tu esposa? Ay, que así se trata a las mujeres. Ya no te sientes mal. Oye, pero robaste, sí, pero bueno, hay otros que roban más. ¿Y qué importa? Es tu robo. Entonces te comienzas a endurecer. Lo malo es que una, no sientes. Y lo otro malo es que el pecado te aísla. Y vamos a verlo. Mira, dice en Levítico: y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará ¿qué? Vestidos rasgados y su cabeza descubierta para que lo vean. Aunque hubiera sol, la gente se cubría, pero ellos por ley tenían que ir descubiertos para que tú identificaras un leproso. Y embozado pregonará: ¡inmundo! ¡Inmundo! Embozado es gritando. Si tú ibas por el camino y a lo lejos veías un leproso, el leproso tenía que gritar: ¡soy inmundo! Y la gente que estaba de lejos tomaba precaución y ya no pasaba por ahí. Amén. Y se podía ver. Siguiente. Con el tiempo que la llaga estuviese en él, todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro. ¿Y qué? Y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Qué hacía la ley? En esa época no había hospitales. Entonces, una manzana podrida, ¿qué tienes que hacer? Separarla. ¿Por qué? ¿Porque eres malo? No, porque va a infectar a las demás manzanas. Entonces, un leproso lo que hacían era exiliarlo de las ciudades, a las afueras de las ciudades. Y ese hombre que tenía familia, que tenía hijos, que tenía trabajo, tenía que dejarlo, dejar a su familia, dejar a sus hijos y salir fuera del campamento con otras personas en su misma condición, las cuales pues ya, aunque se contagiasen entre ellos, tenían el mismo mal. Amén. Y ya no les importaba si eran judíos, si eran romanos, si eran samaritanos. Los samaritanos con los judíos no se llevaban porque los samaritanos eran mestizos, ya se habían mezclado con otros pueblos. Los judíos no, los judíos eran legítimos. Pero ya con lepra ahí, la enfermedad, hermano, no respeta si tienes dinero, si tienes posición, ¿sí?, si eres de alcurnia. Y el pecado
no respeta. ¿Has visto gente embriagarse? Y ves que en ese estado ahí no importa, hermano. Pueden tomar con el hombre más rico y con el más mendigo. Y en ese estado tú ves a los dos y tú no ves diferencia. Porque el pecado no hace diferencia entre nadie. Y el pecado te aísla. Amén. El pecado te exilia. Puedes perder familia, puedes perder amigos, puedes perder tu trabajo. Y más como te exilia, hermano, muchas veces a lo mejor no físicamente, pero espiritualmente te aparta de Dios. Y tú puedes estar en tu casa, pero puedes sentir ese exilio, ese vacío en tu corazón que nada ni nadie puede llenar. Y puedes estar en tu casa y ver a tu casa, a tus hijos, y puedes decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué si mira tengo todo? Porque el pecado te aísla tu corazón y no te permite disfrutar lo que Dios te ha dado. Tus hijos, tu esposa, tu casa. Y lo tienes todo y no eres feliz. Y tú dices, ¿qué me falta? Una, te falta Dios. Dos, el pecado te trae vacío. Entonces, cuando quieres sacar ese vacío de tu corazón, saca el pecado. Amén. Solo un ejemplo, en la India cazan a los changuitos, meten nueces en agujeros en las paredes, donde cabe solo la mano del changuito. Entonces el changuito ve que meten la nuez, va el changuito y mete la mano y agarra la nuez. Y como cierra la mano, ya no puede sacarla porque el agujero es pequeño. Solo pudo entrar. Y el changuito quiere sacar la mano y no puede, ni podrá. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer? Soltar la nuez. Pero quiere la nuez y quiere ser libre. No se puede. ¿Qué tiene que hacer? Suelta la nuez y será libre. Amén. Y muchos nos encontramos en ese estado. ¿Por qué, Señor? Mira, yo hasta voy a la iglesia. Suéltalo y será libre. Amén. Okay. Ahora sí, viendo el contexto, vamos al texto. Siguiente. ¿Qué hacía Jesús? Jesús no solo se quedó en Jerusalén. Amén. Él iba extendiendo el reino al sector que Dios le dio. Dice, yendo Jesús hacia Jerusalén, porque venía de regreso, pasaba entre Samaria y Galilea, entre un camino el cual llevaba a Jerusalén. Él iba caminando. ¿Con quién iba Jesús? ¿Jesús iba solo? No, gente le seguía y siempre iban sus discípulos con él. Pocas veces quedó solo. Amén. Entonces Jesús iba y al entrar en una aldea salieron al encuentro ¿quién? 10 hombres leprosos, los cuales conocían la ley, se pararon de lejos y ahí estaban. Pero hermano, ¿cómo se enteraron estos hombres de que estaba Jesús, que iba a llegar hacia esa aldea? No existía el Face, no existía el WhatsApp. Oye, va a haber culto, vamos. No había. Va a venir Jesús. No había. Ahora aunque les avisen, no llega. Amén. Pero aquel que quiere, busca. Amén. Y ellos tal vez escucharon que iba a pasar Jesús. Tal vez escucharon que ese Jesús podía sanar. Tal vez escucharon que ese Jesús era el hijo de David prometido. Y entre ellos había un samaritano. Y dijeron, ¿y si vamos? Pues vamos. Y los 10 se pusieron de acuerdo, hermano. Y ellos comenzaron a ir a buscar a Jesús. Y vieron la multitud y dijeron, ahí estamos, oye, pero estamos leprosos. No importa.
No importa que estemos leprosos, tenemos que acercarnos. ¿Cuándo va el enfermo? ¿Cuándo va la persona al médico? Cuando está enferma. ¿Y qué dicen los enfermos? Ay, no, yo no voy a ir al médico porque me siento muy mal. Hermano, es cuando más tienes que ir. Amén. Yo no voy hoy porque me siento mal. No, más ve a Dios. Amén. Y allí encontrarás la medicina que Dios sabe que necesita. Ni el pastor sabe. El pastor da un mensaje, pero Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Los cuales se pararon de lejos. Siguiente, por favor. Y alzaron la voz. ¿Por qué alzaron la voz? Porque no les iban a escuchar. Jesús, no, tenían que gritar. Y alzaron la voz diciendo con signos de interrogación: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10. Y todos voltearon. ¿Quién grita? Y dice que alzaron su voz gritando: Jesús, ten misericordia de nosotros. Dice la Biblia que el que busca, que el que toca, se le abrirá. Mucha gente no busca. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé. ¿Qué hace mucha gente? Está en su situación y no clama. Hermano, clama. Que no te dé vergüenza clamar al Padre. Y ellos se quitaron la vergüenza. Y si nos ven, capaz ahí van mis vecinos, hermano, y me van a ver leproso. No importa, porque yo voy a ver a Jesús. Amén. Yo no voy a ver al pastor, yo voy a encontrarme con Jesús. Y ellos gritaron: ten misericordia de nosotros. Siguiente, por favor. Cuando Él nos vio, ¿qué tuvo Jesús? Misericordia. Amén. Porque Dios es misericordioso. Cantamos de su amor. Él nos ama. Amén. Y su amor no cambia. Seas bueno o seas malo, Él te ama tal cual es. Pero un día Él va a destruir el pecado. Amén. Y aunque me ame, si yo estoy en pecado, seré destruido junto con eso. ¿Qué tengo que hacer? Salir. Y su amor continuará. Cuando Él los vio, le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron limpiados. Imagínate esos hombres: Señor, ten misericordia de nosotros. Y se voltea a Jesús, el Dios de la gloria, y les dice: vayan con los sacerdotes. ¿Les dijo que iban a ser sanados? ¿Qué hicieron ellos? Hermano, obedecieron. Jesús dice que vayamos con los sacerdotes. Pues vamos, ¿no? Él nos dio una indicación y yo voy a obedecer. Lo crea o no lo crea. Mira, Dios a mí me sanó de una arritmia cardíaca. De tantas drogas y demás, se me desarrolló una arritmia cardíaca. A mí me daban taquicardias, se me aceleraba el corazón, yo me tenía que agarrar la lengua porque yo sentía que la lengua se me metía, pues así sentía, y sentía que me asfixiaba, y obviamente sentía que me iba a morir. Comencé a ir a la iglesia por su misericordia y mira, Dios me sanó. No te digo que todo es así, pero así a mí me pasó. Yo no sé, nadie me oró: a ver, vamos a orar para que Dios nos sane, ¿no? Yo no decía nada, yo iba. Me tomaba mis electros y salían las arritmias cardíacas. ¿En qué momento Dios me sanó? No sé. Dejé de consumir, dejé de pecar algunas cosas y Dios obró en sanidad. Hay gente que Dios obra de una manera rápida. Amén. Y ahí nos muestra en la Biblia cómo Dios obra. A veces tú vas a orar por alguien y tú esperas que pase algo, que llore, que el tumor desaparezca. A veces Dios no hace así. A veces Dios espera que la gente, ¿qué?, se arrepienta
y como fruto obedezcan. Y Dios trabaja de esa manera. Ellos obedecieron. No nos dice la Biblia qué tanto era el trayecto, pero ellos iban por el camino y ellos se veían. Y mientras iban caminando, tú no te puedes ver, hermano, ¿no? O sea, yo no puedo ver mi mano, pero yo no puedo ver mi rostro, pero sí puedo ver el tuyo. Amén. Y mientras ellos iban, se comenzaron a ver unos a otros. Y comenzaron a ver, oye, tu nariz, ¿qué pasó con mi nariz? ¿Se cayó también? No, ya se restauró. Oh, y comenzaron ellos a experimentar el milagro de la obediencia. ¿Escuchaste eso? El milagro de la obediencia. Ellos comenzaron a ser limpiados. Mientras ellos iban, ellos comenzaron y se dieron cuenta de que ahora su vida volvería a ser diferente. Ya no iban a ser exiliados. Ahora podían regresar a su vida. Y mucha gente que está claustrada en el pecado, en la enfermedad, quiere su vida anterior. ¿Sabes para qué? Para seguir pecando. Quieren sanar. Señor, sáname por favor. ¿Por qué? Es que ya no puedo tomar. Quieren sanar para volver a lo malo. Por eso Dios no te sana. Porque sabe que si te sana, vas a correr al pecado. Sabe que si eres prosperado, hay gente que vive en escasez casi toda su vida, hermano. Porque tantito tiene y corre. ¿Sí me explico? Dios te mantiene al pan necesario. Dice, si a este le doy tantito, no, hombre, se pierde. Mejor ahí no dejo. A veces le doy, a veces no le doy, para que vaya aprendiendo. Amén. Entonces Dios trabaja así. Y ellos fueron sanados. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿A dónde volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Yo le decía, llegando para acá, a mi esposa, le digo, ¿quién le habrá dicho al samaritano que fuera Jesús? ¿Quién le habrá dicho? Mira, ¿quién te sanó? Dios a través de Jesús. Ve a Jesús a darle gracias. ¿Quién le dijo a él? Nadie, hermano. Ni los 9 que conocían, nadie le dijo, hermano, brotó de su corazón la gratitud a aquel que lo sanó. Amén. ¿Sabes por qué yo hoy estoy predicando? Por gratitud a Dios. A mi hermano, no me mires a mí. Yo soy una respuesta a su amor. Dice la Biblia, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. En los grupos dice, regresamos las dádivas. Aquella que nos fue dada, la regresamos. ¿Para agradar a la gente? No, para agradar a aquel que nos salvó. ¿Por qué predicamos? Para agradar a aquel que nos salvó. ¿Por qué perdonamos? Porque aquel nos perdonó y respondemos a su perdón, hermano. Porque hoy amamos, porque hacemos un culto, porque servimos, porque respondemos a ese amor como Dios quiere. Hay mucha gente mal agradecida. ¿Amén? Con todo respeto. Que Dios hace el milagro y están agradecidos, sí, pero no les sirve. Amén. No responden al amor. Es una gratitud de qué? De labios. Amén. Me prestaste. Gracias, manito, pero al rato te pago. A Dios no le podemos pagar. Amén. Con nada que hagamos. Es tan grande la salvación que no hay nada con lo cual le podamos pagar. Pero respondemos a la gratitud. Amén. Yo en broma lo decía, en el servicio a veces la gente quiere tener dinero para servir o para cooperar o demás. Le digo, mira, cuando andábamos en el mundo, el que no cooperaba para las cervezas, ¿qué hacía? Iba por las cervezas. ¿Sí o no? Cooperaba con algo, respondía a lo que le daban. Así es aquí, si no tienes para dar, ven y sirve.
No es por dinero, hermanos. Es por servirle a Él. Y cuando tú acomodas una silla, tú dices, Señor, es para ti. Respondo a tu gran amor que me has dado. Amén. Dice, y ese hombre que no merecía, de acuerdo a la ley, la salvación, ese hombre me representa a mí y te representa a ti. No lo merecíamos, hermano. No había nada bueno en nosotros que pudiéramos decir, me salvaste porque soy bueno. No, de lo vil y menospreciado tomó Dios por su misericordia para avergonzar a los sabios. Y se postró rostro en tierra. Imagínate, no solo vino y le dijo, gracias Jesús, mira cómo me salvaste, mira cómo lo hiciste. Y ¿sabes qué? Hay cosas que Dios ha hecho en nosotros y ya se nos olvidaron. Hay milagros que Dios hizo en nosotros y ya como fue hace 10 años, ya no me acuerdo. Recuerda, la gratitud nace del recuerdo. Amén. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Imagínate tú parado y alguien ahí abajo. Gracias, 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 glorificando. Y lo especifica Lucas. Y era samaritano. Amén. No merecía, era un mestizo. Y ahí estaba ese hombre dándole gloria a Dios, adorándole, postrado de rodillas. ¿Quién se lo dijo? Nadie brotó de un corazón agradecido. ¿Sí? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Yo sané a 10. ¿No venías con otros? Y los 9, ¿dónde están? Hermano, yo hago la pregunta, ¿dónde estarán esos 9? ¿Dónde se habrán ido? Después de ser sanados, ¿a dónde crees? Tal vez les dio tiempo de llegar con el sacerdote. Volvieron a su vida, hermano. Volvieron a su trabajo. Es más, ahora trabajan más. O sea, hay gente que pide un trabajo, Señor, dame un trabajo, y ahora se vuelca al trabajo y ya no le dan la gloria a Dios. ¿Sí? Dice que la bendición de Dios no añade tristezas. ¿Me escuchaste? Si tu trabajo te aparta de Dios, a lo mejor no es de Dios. A lo mejor fue la carga de los egipcios cuando iban a ser libres. ¿Sí? Que vino Moisés y le dijo, van a ser libres. El faraón, ¿qué hizo? Estos ya andan acelerados, denle más trabajo. Y les multiplicó el trabajo. Pero fue obra de Dios, fue obra del faraón. Y ahora trabajan más y a lo mejor ganen más, pero les apartó de Dios. ¿Te das cuenta? Hay muchas bendiciones que no vienen de Dios porque te apartan de Dios. Amén. Entonces, dice, ¿dónde están estos? ¿Dónde están los 9? Hermanos, si tú ayudas a alguien, yo le decía a mi hijo, si tú le haces un dibujo a mamá y te esforzaste en dibujarlo y tú vas y se lo regalas y mamá dice, órale, está bien. ¿Cómo te sentirías? No, pues mal. Imagínate Dios que te da la vida, Dios que te sustenta toda la semana, Dios que te provee, Dios que está. ¿Cómo deberíamos de estar nosotros, hermanos? Agradecidos con Dios. Amén. Y cuando menos un día a la semana venir y adorarle como Él pide. Quiero especificar algo. La iglesia la hizo Dios. O sea, no fue un diseño de un hombre. Dios diseñó la iglesia para reunirse. Sí, hay instituciones que están en el mundo, por decir, las escuelas son instituciones ¿para qué? Para formar profesionistas. Amén. Enseñarles a leer, escribir. Las instituciones de salud, ¿para qué son? Fueron puestas para ayudar a sanar
a quitar, a aliviar el dolor. La iglesia es una institución que Dios puso, hermano. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para ser enseñado, instruido en la palabra de Dios. Y qué triste que en muchos púlpitos lo último que enseñan es la palabra. Amén. Dios diseñó la iglesia para que nosotros vayamos y le adoremos, aprendamos, tomamos lo bueno, desechemos lo malo y lo apliquemos en nuestra vida diaria. Amén. Y compartamos a otros que hay un Dios real. Hermano, en esta semana solamente te pregunto, ¿hablaste con alguien de Dios? ¿Compartiste la Biblia con alguien? ¿En la televisión viste algo de Dios? No lo vas a escuchar en otros lados. ¿Me escuchan? Solo en la iglesia. O sea, en la semana a veces hay gente que no tiene contacto con nada de Dios y viene el domingo a recibir. O tú eres esa extensión de Dios al mundo. ¿Amén? Porque me ha tocado muchos casos. Fui a ver una señora en su cama, conectada al oxígeno 24 horas. Ella no pudo llegar a una iglesia, pero me hablaron, fuimos, le predicamos el evangelio, dejó sus ídolos, dejó todo, hermano. Se entregó al Señor. A veces llegaba con ella y me decía: Martín, ayer iba a morir. Ayer ya no aguantaba la respiración y clamé a Dios y mira, aquí estoy. Y con oxígeno. 2 meses estuvo bien y murió. Nunca llegó a una iglesia, pero la iglesia fue ahí. Amén. Que nosotros seamos esa extensión de Dios. Dice entonces, ¿dónde están? Siguiente. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermano, ¿cómo das gloria a Dios? Cuando tú le reconoces. Amén. Cuando tú le agradeces. Cuando tú vienes y das testimonio de la grandeza de Dios. Amén. Siguiente. Y le dijo: levántate. ¿Quiénes estaban con ellos? Con Jesús, sus discípulos. Y le dice: vete, tu fe te ha sanado. ¿Así dice? ¿No lo sanó? Sí lo sanó. Pero hay algo más grande, hermano, que la sanación, que la sanidad. Hay algo más grande que cualquier salida de un problema. La salvación de tu alma. Hermano, la gente no cree que existe el infierno, por eso vive como vive. La gente no cree que un día vas a estar delante de Dios y te va a pedir cuentas. La gente no cree que hay un cielo. Y cuando tú lo entiendes, el milagro más grande es la salvación de tu alma, es la salvación de mi alma. Y ese hombre, postrado en gratitud por su sanación, ahora le dijo: tu fe, creíste, escuchaste de los demás leprosos y creíste. Amén. ¿De quién escuchó? De otros leprosos, hermanos. Todos somos leprosos, todos tenemos pecados, pero hay unos que hemos sido salvados y vamos en pos de la salvación, vamos en pos de ser la imagen de Jesús. ¿Somos perfectos? Nadie es perfecto. Él es perfecto. Y ve su perfección cuando toma a alguien imperfecto y lo hace. Hace que haga cosas que solamente Dios puede hacer. Y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué más gratitud pudo haber hecho ese hombre? Servirle. Amén. Servirle con gran bonanza. Luego Jesús fue a la región de Samaria a predicar y se le abrieron las puertas. Tal vez ese leproso fue y predicó el evangelio en ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Siguiente.
Hermano, ¿cómo expresar mi gratitud a Dios? Dios te ha sanado, Dios te ha salvado, Dios te ha dado otra oportunidad, hermano. Tal vez en medio de la enfermedad hasta prometiste: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. ¿Cuántos hemos prometido? Así yo mucho, todos los días. O cuando estaba en aflicción: Señor, te prometo que no. Y después, cuando ya me siento bien, me olvido. ¿Sabes cómo se llama? Ingratitud. Y Dios se entristece. Amén. Dios se entristece. Pero que nosotros seamos fieles como Él es fiel. ¿Cómo expresar mi gratitud a Dios? ¿Pudieras dar un ejemplo? Obedeciéndole, congregándome, compartiendo a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, compartiendo el Evangelio. Yo no le puedo pagar a Dios, hermanos, pero sí le puedo servir a Dios. Amén. ¿Sabes que hay muy poca gente que le sirve a Dios? Literal. Por eso el mundo está cada vez en decadencia. La maldad ha ido en aumento. Pero Dios está llamando personas a ser agradecidos. Y en esa gratitud brota, hermano. Amén. Gente que me dice: hermano, ya invité a un amigo porque le compartí que estoy yendo a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo no le digo que es iglesia, yo le digo que vamos a unos estudios. Así es. Yo digo que vamos a unos estudios bíblicos. Porque si le pones el título de religión, la gente no quiere. No, vamos a estudiar la Biblia. Tú dile como quieras, pero invítalo. Eso es lo importante. Amén. Llevar a la gente a Cristo. Y luego cuando aprendes, tú ya no los traes, tú ahí les predicas. Amén. Es necesario llevarlos hasta la iglesia. Ahí donde estás, háblales, predícales, enséñales. Y al ratito los vas a ver sirviendo al Señor. Tú en tu corazón, ¿cómo le expresarías tu gratitud, hermano? Tú piensa un momento. Decirle: Señor, ¿cómo puedo expresar mi gratitud a Dios? Darle gracias por lo que has hecho. Pero no solo de labios, hermano, porque de labios es fácil. Mi amor, te amo, están los trastes sucios y la mujer allá anda: ve y lávale los trastes. ¿No? Un ejemplo. O cómprale una rosa o cómprale un jabón bonito para que lave bonito. O sea, ¿cómo tú expresarías tu gratitud? No solo de labios. Te amo, pero ni me preocupo por ti. ¿Qué puede decir la persona? Mira, ni me digas que me amas, porque no me lo demuestras. Amén. Pero cuando no solo lo dices, sino lo demuestras, entonces se ve la gratitud. ¿Cómo tú y yo lo expresaríamos? Solo te muestro un pasaje. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Es una expresión del amor de Dios. ¿Sí? Dice: y yo rogaré al Padre, aquí está hablando Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira, tú expresas tu amor a Dios y Dios da. Amén. Dios te da, Dios te da manos llenas, hermano. Amén. O sea, tú no esperes pedirle tanto a Dios, tú sírvele a Dios y Dios te va a dar. Tú atiendes las cosas de Dios y Dios va a ser como Él quiere y como Él sabe que necesitas, hermano. A veces estamos afanados en lo material. Hermano, sirve a Dios, comparte de Dios. Y lo demás, dice la Biblia: busca mi reino y todo lo demás será añadido. ¿Escuchas? ¿Y qué es todo lo demás? Familia, trabajo, salud, conforme a su soberanía. Amén. Y de esa manera nosotros expresamos la gratitud a Dios. Esos 10 leprosos que fueron sanados, hermanos,
más adelante, no sé de qué, pero murieron. ¿Escuchaste? Todos un día vamos a morir. Aunque haya sido sanado del cáncer más malo del mundo y Dios te sanó, tú dices, wow, Señor, gracias porque me sanaste. Pero si tú no avanzas a Jesús, no vas a ser salvo. Amén. ¿Me escuchaste? No vas a ser salvo. Y un día morirás sin la salvación. Tal vez con el recuerdo de la sanidad. Dios me sanó, ay, gracias a Dios porque me sanó. Ajá, pero un día moriremos. Y esos 9 murieron y tal vez hoy están tristemente en el infierno diciendo, ¿por qué no fuimos a Jesús y nos entregamos a Él? Dios no solo quiere sanarte. Y acuérdate que la sanidad no solo es física. Hay gente que está enferma del alma. Hay recuerdos, hay heridas en el alma que están ahí, que nadie las ve. Y que Dios, que es de ayer, de hoy, de siempre, porque a veces no es que fue algo que me pasó hace tiempo, sí, pero está presente en tu corazón. Y te lo recuerdas y te sigue lastimando. Entrégaselo a Dios. Y Dios puede sanar. Amén. Yo a veces recuerdo cosas y lloro, pero ya no lloro de dolor. O sea, lloro recuerdo el momento y me da la angustia, más bien las lágrimas, pero ya no de dolor. Amén. Sino de la misericordia de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Digo, ciérralos si gustas para no distraerte. Pero puedas recordar qué cosas Dios ha hecho contigo. Desde el vientre de tu madre, muchos fueron librados. Yo tengo un hijo que se le rompió la fuente a mi esposa. Si no pasa una mujer a ver a mi esposa y la lleva al hospital, cuando mi esposa llegó al hospital ya no tenía líquido, mi hijo hubiera muerto. Por la misericordia de Dios, desde el vientre de su mamá, Dios lo salvó. Amén. ¿Qué cosas Dios ha hecho contigo, hermano? ¿De qué cosas te ha librado? ¿De qué cosas pensaste? De esta no salgo. Que fue un dolor tan grande en tu ser y tú dijiste, ya no puedo con eso. Y sigues todavía. Tal vez con el dolor del recuerdo, pero Dios te ha sostenido. Y pudieras darle gracias por cada recuerdo. Dile, Señor, gracias por esto que pasó. Dice que adoremos a Dios con fruto de labios que adoran su nombre. Y cuando tú le reconoces, tú le estás adorando. Cuando tú le das las gracias, tú le estás adorando. Cuando tú tienes un trabajo y eres bueno en ese trabajo y tú dices, Señor, gracias porque tú me haces sabio para desempeñar el trabajo, tú le estás adorando. Y cuando te digan, oye, ¿cómo lo hiciste? Y le dices, gracias a Dios que me dio la sabiduría. No te exaltas y dices, ay, que yo soy buenazo. No, es que Dios tuvo misericordia. Dale gracias, hermano. Que el Espíritu Santo traiga recuerdos de su infinito amor, de donde te rescató. Porque a lo mejor ya pasó tiempo, pero ya te olvidaste de dónde Dios te rescató, de dónde Dios te dio otra oportunidad de vida. Tal vez es tu segundo matrimonio, no sé, y Dios te dio otra oportunidad, y Dios te dio una esposa, Dios te dio un esposo. Y no todo es color de rosa, pero ahora están juntos, ahora están con Él, ahora van en pos. Que del dolor del pasado, pero no nos quedamos en el pasado, avanzamos a la meta que es Cristo. Señor, te damos gracias, papá, por tanta misericordia que has tenido con nosotros y te pedimos perdón si aún así seguimos pecando. Porque aún así, a pesar de tanta misericordia, somos necios,
Somos pecadores, Padre. Perdóname y perdona a tu pueblo, Señor, si a pesar de eso sigue el pecado. Y ayúdanos a serte fieles como tú eres fiel. Que seamos olor fragante, que nos postremos a ti en gratitud y te sirvamos, Señor. Padre, presento a tu iglesia hoy y te pido que tú sigas obrando conforme a tus muchas misericordias. En el nombre poderoso de Jesús.